Hay momentos donde todo lo que creías seguro desaparece. El plan falla, el camino se rompe y lo único que queda es lo que decides hacer después. No hay garantías, no hay certezas, solo una pregunta. ¿Te quedas ahí o construyes algo nuevo? Porque algunas personas no comienzan desde arriba, comienzan desde cero. Desde el punto donde no hay dinero, no hay oportunidades y nadie está esperando que lo logres. Y aún así avanzan. Esta es una historia que no empezó con éxito, sino con pérdida. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Dwayne "The Rock" Johnson. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez descubras que cuando todo se rompe, no es el final del camino, sino el momento exacto donde decides en quién te vas a convertir. Dwayne Douglas Johnson, también conocido como La Roca, nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California. Su padre, Rocky Johnson, era luchador profesional. Viajaba constantemente, una ciudad, luego otra y después otra más. No había estabilidad. Su madre, Ata Johnson, hacía todo lo posible por mantener un hogar, aunque muchas veces no alcanzaba. Porque estar dentro del mundo de la lucha no significaba tener dinero. Significaba resistir. Mudanzas constantes, escuelas nuevas, amigos que desaparecían con el tiempo. Una vida sin raíces. Pero hubo un momento que lo marcó para siempre. A los 14 años, su familia fue desalojada. Sin aviso, sin opciones. Tomaron lo que pudieron y se fueron. Ese día entendió algo que nunca olvidaría. Nada estaba asegurado. Y ahí, sin dinero, sin estabilidad, tomó una decisión. No iba a quedarse ahí. No sabía cómo, pero iba a cambiar su vida. El camino que encontró fue el deporte, fútbol americano. Ahí encontró algo diferente. Disciplina, orden, dirección. Entrenaba más que otros. Se exigía más. Y poco a poco empezó a destacar lo suficiente para conseguir una beca en la Universidad de Miami. Ese era el momento, la oportunidad de cambiar todo, y lo estaba logrando. Pero cuando parecía que todo iba a tomar forma, la vida volvió a intervenir. Una lesión detuvo todo. Lo sacó del juego y cuando intentó volver, ya no había lugar. Perdió su posición, perdió su oportunidad. El camino a la NFL había desaparecido. Y en poco tiempo, todo se cayó. Sin fútbol, sin dinero, sin dirección, regresó a casa con sus padres, con una maleta y $7 en el bolsillo. Nada más. Ese fue su punto más bajo. Y frente a eso, solo quedaba una decisión.
¿Qué haces cuando lo pierdes todo? Hay personas que esperan el momento perfecto y hay otras que toman lo poco que tienen y lo convierten en algo imposible de ignorar. Porque no se trata de cómo empiezas, sino de lo que haces cuando parece que ya no queda nada. Dwayne regresó a casa sin saber qué hacer después, y hubo un momento que lo marcaría para siempre. Un momento que no tenía que ver con el éxito, sino con el dolor. Iba con su madre en un auto. Silencio, tensión, hasta que de repente ella abrió la puerta y se lanzó del vehículo en movimiento. Sin aviso, sin explicación. En ese momento, Dwayne frenó el auto, corrió hacia ella y en ese instante entendió algo que lo cambiaría para siempre. El dolor no siempre se ve. Ese momento se quedó con él. Y años después, diría que desde ese día tomó una decisión. Nunca permitiría que las personas que ama llegaran a ese punto. Nunca volvería a sentirse sin control. Esa experiencia no lo hizo débil. Lo hizo más consciente, más fuerte y con una necesidad clara: salir adelante. Pero ahora sí, la realidad estaba frente a él otra vez. Sin dinero, sin rumbo, sin oportunidades claras. Y había algo que no podía ignorar: su entorno. Su padre había sido luchador. Su familia también. Era un camino que conocía. Pero conocerlo no significa que funcione. Decidió intentarlo. Entró al mundo de la lucha libre. Entrenamientos duros, golpes reales, aprender desde cero. No era un espectáculo para él. Era una oportunidad. Logró entrar a la Federación Mundial de Lucha. Ese era el momento. O al menos, eso parecía. Debutó con un personaje nuevo: Rocky Maivia. Todo estaba diseñado para que funcionara. Nombre llamativo, imagen limpia, empuje de la empresa. Pero algo no conectó. El público no lo aceptó, no reaccionaban, no lo apoyaban. Y después empezaron los abucheos. Rocky sucks. Se escuchaba en las arenas. Noche tras noche, pasó de ser una promesa a alguien que la gente rechazaba. Y eso pesa. Porque no es silencio, es rechazo directo, frente a miles de personas. Ese momento pudo haber terminado todo. Pero en lugar de irse, tomó una decisión distinta. Dejó de intentar agradar, dejó de seguir el personaje que le dieron. Cambió. Se volvió más real, más directo, más él. Y en ese momento nació The Rock. Y algo pasó. La gente comenzó a reaccionar, pero esta vez de verdad. Ya no era rechazo, era conexión. Pasó de ser abucheado a ser imposible de ignorar.
Pero lo más importante no fue el personaje, fue la decisión, porque en lugar de rendirse, se transformó. Y eso cambió completamente su historia. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Ya no era ignorado. Ahora era una estrella. The Rock se había convertido en uno de los nombres más grandes de la WWE. Carisma, presencia, energía, todo funcionaba. La gente lo seguía, lo escuchaba, lo admiraba. Había logrado lo que muchos buscan: reconocimiento. Pero cuando llegas a la cima, aparece una nueva pregunta. ¿Te quedas ahí o buscas algo más? Y en ese momento, él decidió ir por más. Acercarse hacia Hollywood. Un mundo diferente. Nuevas reglas, nuevo público y algo importante. Aquí nadie te conoce. Tu pasado no importa, tu nombre no pesa. Tienes que empezar desde cero. Tienes que comenzar de nuevo. Su primera gran oportunidad llegó con la película La momia regresa. Una aparición breve, pero suficiente para abrir una puerta. Después, llegó su primer protagónico. En la película El Rey Escorpión. Todo parecía alinearse otra vez. Pero lo que no sabía es que Hollywood no era como la lucha libre. Aquí no bastaba con presencia. Llegaron las críticas, comentarios negativos, encasillamientos. No eres un actor, solo eres un luchador más. Y poco a poco, los proyectos empezaron a fallar. Películas que no conectaban, historias que no funcionaban. Y otra vez venía la misma sensación: estar perdiendo el rumbo. Había construido un hombre y ahora parecía desmoronarse. Ese momento se sentía familiar. Ya había estado ahí antes. Sin dirección, sin claridad, sin resultados. Pero esta vez no reaccionó igual. No insistió en lo mismo. Se detuvo un momento, analizó y tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Decidió cambiar no solo como un actor, sino como una marca, como una persona nueva. Se alejó por un momento de la actuación, reestructuró su carrera y dejó de intentar encajarse en los mismos personajes. Y empezó a construir su propio camino. Eligió mejor, entrenó más y se preparó distinto. Y entonces regresó con una nueva versión, sólida, más estratégica. Y empezó a aparecer en proyectos diferentes. Uno de los más importantes fue Rápido y Furioso 5. Ahí todo cambió.
Su presencia elevó la franquicia, el público conectó y su carrera renació. Pero esta vez no era suerte, era simplemente estrategia. Era aprendizaje, era evolución. Dejó de ser solamente The Rock y se convirtió en una de las figuras más grandes del entretenimiento mundial. Pero lo más importante no fue solamente el éxito, fue el proceso, porque cada vez que cayó, no volvió igual. Regresó incluso mejor. Ya no estaba buscando una oportunidad. Ahora, las oportunidades lo buscaban a él. Películas, proyectos, negocios. Su nombre ya no solo era conocido, era una marca. Participó en franquicias globales. Se convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo. Pero detrás de todo eso, había algo que no cambió. Eso fue la disciplina. Despertarse temprano, entrenar sin fallar, cumplir aunque no tengas ganas. Porque entendió algo que muchos ignoran. El talento abre las puertas, pero la disciplina las mantiene abiertas. Y aunque el mundo lo veía como alguien que lo había logrado todo, él sabía la verdad. Sabía lo que era no tener nada. Sabía lo que significaba perderlo todo. Sabía lo que era empezar desde cero. Por eso, nunca dejó de trabajar como si aún tuviera que demostrarlo. Nunca olvidó de dónde venía. Ese joven, con $7 en el bolsillo, seguía dentro de él, recordándole que nada está garantizado, que todo se puede perder y que la única forma de mantenerse es seguir avanzando. Pero su historia no es solo sobre éxito. Es principalmente sobre decisiones, sobre momentos, sobre dónde pudo rendirse y nunca lo hizo, sobre caídas que en lugar de detenerlo, lo redefinieron. Porque al final, no se trata de cuántas veces estás fallando. Se trata de cuántas veces decides continuar. Y tal vez hoy no tengas claridad. Tal vez incluso sientas que vas tarde o que las cosas no están saliendo como esperabas. Pero esta historia no es para admirar a alguien más. Es para recordarte algo. Que no importa dónde estés ahora, puedes reconstruirte, puedes cambiar, puedes volver a intentarlo. Porque incluso cuando todo parece perdido, si decides seguir, puedes convertirte en algo que hoy ni siquiera imaginas. Así que la próxima vez que dudes, recuerda esto. No necesitas tenerlo todo claro para dar el siguiente paso. Solamente necesitas no rendirte. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen